Millones de personas en el mundo aman a Jesús, pero no todos hablan del mismo Jesús. La Biblia y el Corán ambos reconocen a Jesús, ambos lo honran. En ambos textos Jesús nace de María, hace milagros y volverá al final de los tiempos. Pero cuando miras más de cerca, descubres que no es el mismo Jesús. Hoy vamos a ver 7 diferencias fundamentales entre Jesús, tal como lo presenta la Biblia, y Isa, Jesús en el Corán, y algunas de ellas cambian todo. Vamos con la diferencia número 1. Número 1. El nacimiento. Según la Biblia, la historia de Jesús no empieza en el pesebre, empieza siglos antes. Profetas del Antiguo Testamento anunciaron su llegada con detalles específicos. Isaías dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Miqueas dijo incluso dónde nacería, en Belén. Es decir, la Biblia presenta a Jesús como el cumplimiento de una promesa profética antigua. No es un bebé más, es el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Cuando finalmente nace, María, virgen, da a luz en Belén, en humildad, en un establo. Hay ángeles anunciando su nacimiento, pastores lo adoran, el cielo celebra públicamente, ha nacido el Salvador. Aquí el mensaje es este: Dios mismo entró al mundo en forma humana. Según el Corán, también se anuncia sobrenaturalmente el nacimiento de Jesús, pero de otra manera. Un ángel habla directamente con María y le dice que tendrá un hijo milagroso sin intervención de hombre. Ese hijo será el Mesías, Jesús, hijo de María, honorable en esta vida y en la otra. María sigue siendo virgen, Jesús sigue siendo un milagro, pero hay diferencias clave. En el Corán, Jesús no es presentado como hijo de Dios, no es Dios hecho hombre, es un siervo puro de Dios, escogido como profeta. Otro detalle importante: el lugar y el contexto del nacimiento no son los mismos. En el Corán, María está sola. Ella sufre dolores de parto bajo una palmera, lejos de su gente. Dios la consuela haciendo brotar agua y haciéndole caer dátiles frescos. No hay establo, no hay José, no hay pastores, no hay coro de ángeles visibles a multitudes. Es íntimo, silencioso, casi secreto. Y algo más que el Corán afirma y la Biblia no menciona: el bebé Jesús habla desde la cuna, literalmente, recién nacido, defendiendo a su madre y declarando: soy el siervo de Dios, Dios me ha hecho profeta. Resumen del punto: Biblia. Jesús nace en Belén, anunciado durante siglos como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Corán. Jesús nace milagrosamente bajo una palmera, como profeta humano, siervo de Dios, no como hijo de Dios. Esta es la primera gran ruptura. Número 2. ¿Quién es Jesús? Esta es quizá la diferencia más grande. Según la Biblia, Jesús no es solo un profeta, es el Hijo de Dios. Más aún, es Dios hecho carne. El Evangelio de Juan empieza así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Traducción: Jesús existía antes de nacer, es eterno, es la palabra de Dios encarnada. En la fe cristiana, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No viene solo a enseñar, viene a rescatar. Según el Corán, Jesús, Isa, es uno de los grandes profetas, pero sigue siendo completamente humano. El Corán insiste: Dios no tiene hijo, Jesús no es parte de Dios. Dios es absolutamente uno y no comparte su divinidad con nadie. A Jesús se le honra muchísimo, es puro, nació milagrosamente, fue enviado con un mensaje. Es llamado el Mesías, Al-Masih. Pero Mesías en el Islam no significa Dios entre nosotros, sino ungido, elegido por Dios como profeta. También se dice que Jesús fue enviado a Israel con el Injil,
el Evangelio original, para confirmar la Torá y anunciar la venida de otro mensajero final, Muhammad. Resumen del punto. En la Biblia, Jesús igual a Dios hecho hombre, Hijo eterno del Padre. En el Corán, Jesús, profeta humano, mensajero honorable, pero no divino. Atribuirle divinidad sería un pecado grave. Número 3. Los milagros. Ambas escrituras reconocen que Jesús hizo milagros extraordinarios, pero el por qué y el con qué autoridad cambian. Según la Biblia, Jesús actúa con autoridad propia, sana leprosos, ciegos, paralíticos, multiplica comida, camina sobre el agua, ordena al viento y el mar que se calmen, llama a un muerto por su nombre, Lázaro, sal, y el muerto sale. Estos milagros no son solo demostraciones de poder, son señales de identidad, son pruebas de que Jesús es más que un profeta, es Señor sobre la vida, sobre la muerte, sobre la naturaleza. También hace algo que ningún profeta en la Biblia podía hacer por su propia cuenta: perdona pecados. Según el Corán, Jesús también hace milagros asombrosos, sana enfermos, da vista a ciegos, resucita muertos. Y hay 2 milagros que el Nuevo Testamento no relata: hablar siendo bebé, formar un ave de barro, soplar sobre ella y que cobre vida. Pero hay una frase que el Corán repite una y otra vez: por permiso de Allah. Eso es clave. En el Islam, Jesús no tiene poder propio. Él no actúa como fuente de autoridad divina, actúa como instrumento obediente al poder de Dios. Resumen del punto. En la Biblia, Jesús hace milagros en su propio nombre, con su propia autoridad divina. En el Corán, Jesús hace milagros, pero siempre con el permiso de Dios, dejando claro que Él no es Dios. Número 4. La muerte de Jesús. Aquí aparece una diferencia que separa totalmente el cristianismo del Islam. Según la Biblia, Jesús fue traicionado, arrestado, juzgado injustamente y crucificado bajo el poder romano. Su muerte en la cruz no fue un accidente. Jesús ya había dicho a sus discípulos que eso tenía que pasar, que Él iba a sufrir, morir y resucitar al tercer día. La cruz, para la fe cristiana, es el centro de todo. Jesús carga el pecado del mundo. Jesús toma el castigo que nosotros merecíamos. Jesús ofrece perdón y reconciliación con Dios. Cuando dice consumado es, está declarando que su obra de rescate está terminada. En resumen, muere voluntariamente como sacrificio por la humanidad. Según el Corán, Jesús no murió en la cruz. El texto islámico enseña que los enemigos de Jesús pensaron que lo mataron, pensaron que lo crucificaron, pero en realidad no fue así. Dios no permitió que un profeta tan puro fuera humillado de esa manera. Según el Islam, no lo mataron, no lo crucificaron, Dios lo elevó hacia Él. Algunas tradiciones islámicas dicen que otra persona fue hecha que pareciera Jesús, por ejemplo el traidor Judas, y esa persona fue crucificada en su lugar. Pero el Corán no da un nombre oficial. Lo importante es la idea. Dios protegió a Jesús de esa muerte. ¿Por qué esto es importante? Porque en el Islam no existe la idea de Jesús murió para pagar tus pecados. No existe la necesidad de un sacrificio sustituto. Cada persona responde delante de Dios por sus propias obras y arrepentimiento. Resumen del punto. En la Biblia, Jesús sí muere en la cruz, y esa muerte es el sacrificio que trae salvación. En el Corán, Jesús no muere crucificado. Dios lo rescata y lo eleva. Número 5. La resurrección según la Biblia. 3 días después de la crucifixión, Jesús resucita físicamente. La tumba está vacía. Jesús se aparece primero a mujeres seguidoras, detalle importante en esa cultura. Luego a los discípulos. Luego, según el Nuevo Testamento,
a más de 500 personas. No es una resurrección espiritual simbólica, es corporal. Come con ellos, muestra las heridas, deja que Tomás toque sus manos y su costado. Para los cristianos, la resurrección es la prueba final. Jesús venció la muerte. Sus palabras eran verdad. Él realmente es el Hijo de Dios. Y porque Él vive, los que creen en Él también vivirán eternamente. Según el Corán, como Jesús no muere, tampoco hay resurrección después de 3 días en una tumba. En el Islam, Jesús fue elevado por Dios. Jesús está vivo. Jesús no necesitó volver de la muerte porque no pasó por la muerte en ese momento y permanece reservado por Dios hasta el fin de los tiempos. Resumen del punto. En la Biblia, muerte real, resurrección real, victoria sobre el pecado y la muerte. En el Corán, ni muerte en cruz ni resurrección al tercer día. Jesús fue protegido directamente por Dios. Número 6. El regreso de Jesús. Aquí hay acuerdo y desacuerdo al mismo tiempo. Ambas creencias dicen, Jesús volverá, pero el para qué cambia totalmente. Según la Biblia, cristianismo, Jesús regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. No vuelve como carpintero humilde ni como hombre sufriente. Vuelve glorioso, con autoridad final, para juzgar, destruir el mal, resucitar a los muertos y establecer un reino eterno de justicia, paz y gloria. Todo ojo lo verá, es el cierre de la historia humana, es el inicio del reino eterno. Según las enseñanzas islámicas, Jesús, Isa, también descenderá del cielo al final de los tiempos, pero no regresa como Hijo de Dios, no regresa para decir adorenme, regresa como siervo de Alá. Según fuentes islámicas tradicionales, Jesús regresará, derrotará al falso Mesías, al Dajjal, defenderá la verdad del Islam, romperá la cruz, es decir, corregirá la creencia cristiana sobre su crucifixión y divinidad, y establecerá justicia en la tierra como un líder justo y sometiéndose a Dios. Luego vivirá como un ser humano normal, gobernará con justicia y finalmente morirá como todos los hombres. Resumen del punto. En la Biblia, Jesús vuelve como el juez final y rey eterno. En el Islam, Jesús vuelve como profeta de Dios para confirmar el Islam, corregir a quienes lo adoraban como divino y morir como hombre. Número 7. ¿Quién viene después de Jesús? Este punto es sutil pero muy importante teológicamente. Según la Biblia, antes de ascender, Jesús promete que no dejará solos a sus discípulos. Promete otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Para los cristianos, el Espíritu Santo es Dios mismo, la presencia de Dios que viene a vivir dentro de los creyentes. Es quien consuela, guía, recuerda las enseñanzas de Cristo, da valor para predicar y permanece para siempre. Esto se cumple en Pentecostés cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y la iglesia nace con poder. En resumen, después de Jesús no viene otro profeta humano, sino el Espíritu Santo, presencia divina continua. Según el Islam, muchos estudiosos musulmanes interpretan esas mismas promesas de Jesús de otra manera. Ellos sostienen que Jesús no estaba anunciando el Espíritu Santo, sino un mensajero futuro, Muhammad. La idea es esta. Jesús dijo que vendría el anunciado, el elogiado. En árabe, uno de los nombres del profeta del Islam es Ahmad, Muhammad, que significa el digno de alabanza. Por eso, el Islam enseña que Jesús profetizó la llegada de Muhammad, el último profeta, el sello final de la profecía, quien traería la revelación definitiva, el Corán. En la teología islámica, el Espíritu Santo no es Dios mismo habitando en las personas. Generalmente se identifica con el ángel Gabriel, un mensajero poderoso de Dios,
pero no divino. Resumen del punto. En la Biblia, Jesús promete el Espíritu Santo, presencia divina continua con los creyentes. En el Islam, Jesús anuncia la llegada del profeta final, Muhammad, quien completa el mensaje de Dios. Conclusión final. Entonces, ¿hablamos del mismo Jesús? Vamos a ser sinceros. En ambos libros Jesús nace de una virgen. En ambos hace milagros extraordinarios. En ambos regresa al final de los tiempos. Pero en la Biblia, Jesús es el centro. Es Dios hecho hombre. Muere por los pecados, resucita y volverá como Rey eterno. En el Islam, Jesús es un profeta amado y poderosísimo, pero sigue siendo siervo. No muere crucificado, no resucita al tercer día y volverá no para que lo adoren, sino para confirmar el mensaje de Dios y apoyar el Islam. En otras palabras, mismo nombre, historias muy distintas. Ahora, ¿cuál de estas diferencias te sorprendió más? ¿La muerte? ¿La resurrección? ¿El regreso? ¿O el hecho de que según el Islam, Jesús habría anunciado a otro profeta? Déjalo en los comentarios. Comparte este video con alguien que siempre te pregunta, ¿pero no es el mismo Jesús? Porque ahora ya sabes que la respuesta no es tan simple. Bendiciones para ti y tu familia.